el día de hoy, lunes 26 de abril del 2021, pues vamos a iniciar con la sesión de hoy, que tiene que ver con el diseño conceptual de encuestas origen-destino. Pues les agradezco su conexión puntual. Quisiera preguntarles si tienen alguna duda, comentario relacionado con el desarrollo de la materia. Pues si tienen alguna duda o pregunta, pues abiertamente pueden prender su micrófono y bueno, pues los escucho. Yo tengo una duda, profe. Bueno, en el caso de que no tengan dudas, y parece ser que no, pues me voy a permitir iniciar con la presentación del día de hoy, Profe, yo tengo una duda. que como les decía, ok, de nuevo, no te escuché, Enrique, disculpa, adelante. Tengo una duda sobre los videos. Si no mal recuerdo, usted ha dicho que los teníamos que comentar, o por lo menos dijo que teníamos que comentar el primero para participación, si no mal recuerdo, o como una asistencia. Entonces, yo comenté los dos pasados, pero vi que mis compañeros no comentaron nada, entonces este tercero no lo comenté, porque no sé si solo fue una instrucción para el primer video o es una instrucción constante. Ok, Enrique, sí, esta es una instrucción constante. Todos los videos que yo les comparta en YouTube para digamos, llevar la materia, todos los videos que suba, que sean de mi autoría, los tienen que comentar, ¿sale? Esos comentarios al final del semestre los voy a concentrar como participación y eso va a formar parte de su evaluación. Entonces, al final del semestre habrá una actividad que va a hacer registro de comentarios en las plataformas, bueno, en la plataforma de YouTube, y yo ahí voy a registrar el número de comentarios que hicieron en los videos que se compartieron a lo largo del semestre. Entonces, el comentario tiene que ser para los videos que suba en YouTube, todos los videos que presente para soportar las actividades que están desarrollando. Y por ahí les había puesto que tiene que hacerse a más tardar los días viernes, con el supuesto de que tienen hasta el viernes para revisar los videos, las sesiones asincrónicas, y pues a partir de ahí elaborar las actividades que entregan los días lunes. Entonces, el que yo ponga como fecha el viernes, pues es para que ustedes, digamos, me asegure que ustedes vean los videos con suficiente tiempo para que el fin de semana al menos puedan desarrollar la actividad. Entonces, sí, Enrique, hay que seguirlos comentando y son los videos, en este caso fueron 2 videos esta semana, 2 videos para apoyar el desarrollo de la actividad y eso los tienes que comentar semana con semana, Enrique. No sé si con esto responde a tu duda. Entonces también hay que comentar el de la clase sincrónica. Ah, ok, ok, sí. Bueno, ahorita estoy subiendo los videos que tenemos tanto en sincrónica como en asincrónica, porque algunos compañeros comentaron que no encuentran el video en Drive de la actividad sincrónica, ¿sale? Entonces, pues sí, ese también lo puedes comentar. Finalmente, ese va a ser más sencillo. En esta clase vimos tal cosa, ¿no? Eso también lo tienes que hacer, Enrique. Y es una forma en que se va a ganar, digamos, participación. Yo lo voy a poner como actividad de participación, pero va a ser una de las 16 actividades a evaluar a lo largo del semestre. Ok, muchas gracias, profe. De nada, Enrique.
Pues alguien más, muchachos, que tenga dudas. Ok, bueno, parece que no hay más dudas. Entonces, bueno, pues yo voy a continuar, o más bien voy a dar paso a la presentación de hoy. Buenos días, profe. Yo sí tengo dudas. Sí, adelante. Esta cuestión de la actividad, la verdad, sí me hice yo pelotas y pues no entendí exactamente lo que se tiene que entregar. Yo lo que entendí fue, bueno, veo los videos, comento los dos videos y hago un pequeño formulario, ¿o cómo está? Es que eso fue lo que yo entendí. Bueno, en el video de la sesión asincrónica, en el segundo video, creo que se explica claramente lo que ustedes tienen que hacer. Además de hacer los comentarios, que como le comentaba a Enrique, esos comentarios son todas las semanas, todas las actividades. Eso es algo, digamos, que tienen que hacer actividad con actividad. Para esta semana, el producto principal son los cálculos del tamaño de la muestra. Y en alguna parte del video que subí en la semana, explica por ahí los 4 cálculos de tamaño de muestra que tienen que hacer sobre una zona urbana en particular. ¿Sale? Entonces, pues sí, la invitación es que cheques bien ahí el segundo video, porque incluso en una de las diapositivas hago la lista de los cálculos que tienen que entregar. ¿Sale? Sí, está bien. Gracias. Es que, bueno, en mi caso nada más tenía el primer video y el primer documento, pero supongo que es la falla que tengo de conexión. Sí, pues miren, en este momento comparto pues la comunidad de modelos de demanda del transporte. Aquí tengo trabajo en clase. Esta semana la actividad que tenemos que entregar es la número 7, tamaño de muestra. Y bueno, pues aquí me voy a permitir compartir pues, la actividad que tenemos. Vamos a mover esto. Aquí nos dice tamaño de muestra y modelos. Revisa los videos y materiales de clase compartidos en la actividad y bueno, ahí vienen los materiales, un cálculo del tamaño de muestra que es un documento, un artículo que nos habla de las complicaciones que tiene determinar el tamaño de muestras en la práctica. Después tenemos un video del tamaño de la muestra, que es 1 hora con 3 minutos, no con 30 y tantos. Y tenemos otro video que nos da que es modelos de demanda y el documento de metodología de la encuesta origen-destino. ¿Sale? Uno de los videos, pues, es el video de la clase sincrónica del día lunes. Hola, ¿qué tal, muchachos? Miren, aquí les estoy compartiendo. Este es el video de 1 hora 30 minutos donde hago el cálculo del tamaño de muestra como ejemplo. Bueno, presento 3 enfoques para hacer el cálculo del tamaño de muestra, ¿sale? Y les doy las indicaciones de qué es lo que ustedes tendrían que hacer. Este es el video que elaboré en la semana, el video complementario a la sesión sincrónica que tuvimos el lunes pasado. Entonces ya en este video se explica, pues básicamente se pone en práctica cómo tienes que calcular un tamaño de muestra para una zona urbana particular,
te doy las fuentes de información que necesitas consultar, te doy las fórmulas, retomamos lo que propone Ortúzar, tomamos una fórmula más sofisticada y comento pues las implicaciones prácticas que tienen ambas y calculamos, hacemos ejercicios en ambas, con ambos enfoques y yo les proporciono una lista de, pues de los cálculos de tamaño de muestra que tienen que hacer a partir de lo que presento. ¿Sale? Este video es adicional pues al que se grabó en la sesión de hace 8 días. ¿Sale? Entonces, pues sí, revisen los materiales. Y bueno, pues no sé si alguien más tenga otra duda. Bueno, parece ser que no tenemos ninguna otra duda. Bueno, pues yo voy a apagar mi cámara y voy a dar paso a la presentación. Si en su momento alguien tiene algún cuestionamiento, siéntase en la libertad de prender su micrófono y plantear abiertamente las dudas que tenga. ¿Vale? Bueno, ya esta es la última sesión que hablaremos de la planeación de la encuesta origen-destino. A estas alturas, ustedes ya tienen una zona de estudio delimitada. Dentro de esa zona de estudio ya hicieron una zonificación a partir de los criterios que revisamos. Ya en esa zona de estudio y en esas pequeñas zonas dentro del área elegida, ustedes ya tienen datos de la población, ¿sale? Y también con el ejercicio de la semana pasada, pues ya tienen un tamaño de muestra soportado en las fórmulas que se revisan. Entonces, ese tamaño de muestra se va a replicar en cada una de las zonas en las que dividieron, ¿sale? En cada una de las zonas en las que dividieron su área de estudio. Entonces, con esa parte, pues yo ya tengo, a estas alturas ya pueden tener, al finalizar la actividad de hoy, ya deben tener un número total de viviendas que tenemos que encuestar y mediante un proceso de muestreo aleatorio, asignar hipotéticamente los domicilios que encuestaríamos. ¿Sale? Bueno, el día de hoy y esta semana vamos a trabajar con lo que sería el instrumento de colecta de datos, que en nuestro caso pues, es un cuestionario en el cual vamos a registrar la información que nos dé una persona encuestada y que este formulario pues, tiene que responder a una base conceptual sobre los patrones de demanda de viaje, ¿sale? Proponer una encuesta origen-destino, propiamente el instrumento de colecta de datos, no es una tarea menor. Generalmente estas encuestas están soportadas en en estudios, en análisis que han hecho especialistas de los patrones de demanda en zonas urbanas y que proponen cuáles son los conceptos, las variables que se tienen que medir en una encuesta origen-destino. ¿Sale? En términos prácticos, nosotros tenemos que buscar en la literatura especializada, en libros, en artículos, tenemos que buscar modelos de demanda de viajes que adaptemos al entorno de las ciudades mexicanas
para aplicar estas encuestas origen-destino. Proponer un cuestionario propio que surja de nosotros como maestros o como estudiantes sería un trabajo carente de rigor conceptual. Por eso es que generalmente lo que hacemos es tomar modelos que se han aplicado en otros países, en otros lugares, y esos modelos adaptarlos al contexto mexicano. El término que se ocupa es tropicalizar el modelo para que lo podamos aplicar en ciudades mexicanas. Como comenté la vez pasada, bueno, comentaba en el video, pues no solo tenemos Ciudad de México, tenemos cerca de 400 ciudades, conurbaciones, áreas metropolitanas en México, en los cuales podemos aplicar encuestas de movilidad enfocadas a la demanda. Y entonces, estos modelos conceptuales de la movilidad de las personas se tienen que adaptar al contexto particular en el que estamos. En Ciudad de México se han aplicado 2 encuestas, en 2007 y en 2017. Y esas encuestas están sentando las bases metodológicas y conceptuales de los primeros estudios de movilidad que se aplican en México. Los antecedentes inmediatos de estas encuestas solamente son 2. En Ciudad de México 2007 y 2017. No quiere decir que no se hayan hecho antes en otros lugares. De hecho, como ustedes podrán consultar, el mismo INEGI nos reporta los modelos que toma como base y la literatura especializada que toma como base para poder hacer su diseño conceptual de las encuestas. Bueno, vamos a avanzar en esta revisión del marco conceptual de la encuesta origen-destino, que se aplicó en 2017 y que nos puede servir como base para el diseño de nuestras propias encuestas en un futuro profesional. ¿Vale? El objetivo de esta encuesta es, o más bien fue, obtener información que permita conocer la movilidad actual de los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México y las características de los viajes que realizan. Ese es el objetivo. Busca obtener información para conocer, pues aquí podríamos decir nosotros, los patrones de movilidad. Ese es su objetivo general. Los objetivos específicos, el primero es hacer una estimación. Ojo, no están midiendo, están estimando la cantidad de viajes de la población de 6 y más años que se genera en la SMVM. En un día entre semana, de martes a jueves. Por ahí en la literatura, en un capítulo que leyeron de Ortúzar, nos dice por qué es que se toma de martes a jueves y por qué los lunes y viernes son días atípicos que no se deben considerar en estudios de demanda del transporte, ¿sale? Por las variaciones que puede tener, como ausentismo laboral, etcétera, etcétera. Un segundo objetivo de la encuesta es estimar la población de 6 y más años que realiza viajes en estos días. Entonces, queremos determinar o se quiere determinar la cantidad de viajes y también la cantidad de viajeros, ¿vale? En su momento, dentro de los instrumentos, bueno, creo que a estas alturas todos sabemos que es un viaje y sabemos que una persona o un viajero puede realizar más de un viaje.
Por lo tanto, la encuesta nos dice, queremos saber cuántos viajes se están haciendo, pero también queremos saber cuántos viajeros hay. Y entonces cada viajero puede realizar más de un viaje, ¿sale? Conocer, además, el tercer punto, los modos de transporte empleados para llegar a destinos finales. Se incluye como modo de transporte el caminar. Detectar las horas de mayor afluencia de los viajes, captar el motivo, duración, medios de transporte utilizados, tiempo y costo de transportación en un día de viaje. Para quienes tienen así como la cuestión de, a ver, son medios, son modos, bueno, aquí tenemos un glosario, y eso es algo que siempre se va a dar en los estudios, un glosario de términos, donde se establece, particularmente para esta encuesta, qué se va a entender por modo, qué se va a entender por medios. Si lo usaron bien, lo usaron mal, pues depende de la literatura en la cual soportan los estudios, ¿sale? O sea, esta terminología siempre la podemos acabar diciendo, bueno, pues por las fuentes que yo consulté, un medio de transporte es esto, un modo de transporte es aquello. El diseño conceptual, el marco conceptual de las encuestas incluye una parte que son las definiciones operativas, lo que se entiende por cada uno de los conceptos empleados. Y eso es fundamental pues en los estudios de movilidad, que se tiene que definir qué se entiende por cada uno de los conceptos empleados y de acuerdo a qué fuentes. Y ahí se acaba o debe de agotarse la discusión. ¿Sale? Y bueno, el último objetivo es relacionar las características sociodemográficas de los integrantes del hogar con los viajes que realizan. O sea, aquí es una corroboración. Efectivamente, la literatura dice que de acuerdo a ciertos patrones sociales y demográficos es el número de viajes y la trayectoria que se sigue. Bueno, pues este estudio nos permite establecer una relación entre esas características sociodemográficas y los viajes. Esos son los objetivos de la encuesta origen-destino y si se dan cuenta, pues estos objetivos están asociados a los 4 momentos del modelo de demanda. Generación y atracción de viajes. Primer modelo. ¿Sale? La estimación de la cantidad de viajes y la cantidad de viajeros está asociado justamente a esto. ¿Cuántos viajes se están generando en la zona? ¿Vale? Conocer la distribución de viajes, es decir, dónde están los orígenes, dónde están los destinos. Esa es la segunda etapa de un modelo de generación. Después, la distribución modal para llegar de estos orígenes a estos destinos. ¿Cuál es la trayectoria que seguimos y los modos de transporte que se utilizan? Y la última, pues, es la distribución horaria que tenemos en estas trayectorias. ¿Sale? Una encuesta origen-destino alimenta las 4 etapas del modelo clásico de demanda. Y bueno, pues aquí después tenemos las principales referencias metodológicas asociadas al cumplimiento de los objetivos y metas de esta encuesta origen-destino. Primero, la población objetivo. ¿Cuál es la población de esta encuesta origen-destino? Pues básicamente está integrada por las personas de 6 y más años que son residentes habituales de las viviendas en la zona metropolitana del Valle de México.
La población, pues son las personas que se están moviendo, que tienen 6 y más años. Determinar la población, nosotros ya lo podemos hacer con las fuentes de información que les comentaba en los videos anteriores. Podemos conocer cuántas personas habitan en una zona de estudio de 6 y más años. Esa es la población objetivo. Esas personas son las que se mueven y lo que queremos saber nosotros es pues justamente esos patrones de movilidad. Ahora, ¿dónde voy a poder encuestar a esta población objetivo? Pues aquí, por eso se define una unidad de observación. Ok, a ti te interesan las personas y su movilidad. Bueno, pues ¿dónde las vas a observar? ¿Dónde vas a observar los patrones de movilidad de esas personas? Esa es la unidad de observación. Y nos dice que para esta encuesta la unidad de observación son las viviendas y los hogares dentro de esas viviendas. Si yo voy recorriendo una calle y llego al número 143 de la avenida Francisco Morazán, ejemplo, en el número 143, esa es la vivienda. Pero dentro de esa vivienda puede haber un hogar, varios hogares, o puede que no haya hogares. Los hogares, bueno, pues son, podríamos considerarlo las familias que habitan en esa vivienda. Por ejemplo, en esa vivienda puede estar el papá y la mamá de 60 años y pueden vivir las familias de 2 de sus hijos. Entonces ahí hay 3 hogares, ¿sale? Son los abuelitos y cada hijo con su familia, pues ahí tenemos entonces 3 hogares. Esa es la unidad de observación. ¿Dónde vamos a conocer o dónde vamos a ir a buscar a las personas para preguntarles sobre su movilidad? Pues vamos a ir a las viviendas o a sus hogares, bueno, a las viviendas y dentro de la vivienda al hogar para preguntarle sobre sus patrones de movilidad. La cobertura geográfica, pues en este caso es la Ciudad de México, que fue zonificada en 86 distritos, distribuidos entre las 16 delegaciones, y esos 86 distritos abarcan 5.376 manzanas. La Ciudad de México, el Estado de México, vean, hasta ellos tienen errores de dedo. El Estado de México se conformaron 108 distritos en 59 municipios. Esos 108 distritos incluyen 6.912 manzanas. Y en Hidalgo se representó un municipio y esa tiene 64 manzanas. Un solo distrito, que es el distrito de Tizayuca, y 64 manzanas. Entonces, en total, la zona metropolitana se dividió en 197 distritos. Bueno, son 86 de Ciudad de México, 108 de Estado de México y 1 en Hidalgo. Ahí nos está diciendo cómo se conformó, cómo se dividió la zona de estudio. El periodo de referencia, ¿sale? Pues aquí nos está indicando en cómo es que se realizan, dice las secciones 1, que son residentes y hogares, 2, vehículos, así como las preguntas de la 3.1 a la 3.6 de la sección 2. Todo esto fue al momento de la primera entrevista y después el resto de las secciones en la segunda entrevista. También ahí nos está diciendo cómo es que se hizo el levantamiento. Los días de viajes,
nos dice que se observaron 2 días, uno entre semana y otro el sábado. El periodo de levantamiento fue del 23 de enero al 3 de marzo del 2017. El método de colección es la información se obtiene mediante entrevista directa, cara a cara, con cuestionarios electrónicos en un dispositivo móvil con el apoyo de una tarjeta de viaje. Entonces, pues ahí nos está diciendo que los encuestadores llevaban un dispositivo móvil y en ese dispositivo móvil hacían la captación de información apoyándose en una tarjeta de viajes. Los instrumentos de captación son el cuestionario y la tarjeta de viajes. Con estos 2 instrumentos se recolectaron los datos. Y los métodos de captación es, en cada hogar se aplicaron 2 entrevistas. La primera, se captó la información sobre el número de hogares en la vivienda. Lo que les decía, llegas al número exterior, ese número exterior te representa la vivienda, y primero pues tienes que asegurarte cuántos hogares hay en la vivienda. Las características sociodemográficas de los integrantes del hogar y los vehículos disponibles. Eso se encuentra en la sección 1, 2 y 3 del cuestionario. El cuestionario es el primer instrumento de captación. Al finalizar esta entrevista, se asignaron 2 tarjetas de viajes a cada integrante de 6 años y más, para que registrara la información requerida sobre cada uno de los viajes realizados. Uno para día entre semana, de martes a jueves, y otro para sábado. ¿Sale? Entonces, llegaron al domicilio, llenan las secciones de 1 a 3 del cuestionario y después le entregan a los integrantes una tarjeta de viajes para que registren su movilidad un día entre semana, de martes a jueves, y otro para el sábado. Se regresa, porque hay una segunda visita. En la segunda visita se identificaron a los viajeros de 6 y más años con el apoyo de viajes, de la tarjeta de viajes. Los informantes respondieron a las preguntas de las secciones restantes según si hicieron viajes o no. Si acostumbraban a hacer más de 4 viajes, se proporcionaba otra tarjeta. Bueno, se proporcionó otra tarjeta. Y pues los informantes, o sea, las personas encuestadas para este estudio, nos dice que el informante adecuado, el ideal, el esperado, pues era una persona de 15 años o más, que fuera integrante del hogar, que fuera residente de la vivienda y que conociera los datos sociodemográficos básicos de todos los demás integrantes. Un segundo informante, ¿sale? La segunda entrevista se realizó personalmente con cada integrante del hogar de 6 y más años. Cuando no fue factible, los datos fueron proporcionados por otro integrante. La recolección de información de los viajes de las personas ausentes podía hacerse sí y solo si se tenía a la mano la tarjeta de viajes, donde esta persona que no estaba había registrado la información de sus traslados. En la primera entrevista, pues se estipulaba el momento ideal en que podrían estar los demás integrantes del hogar para poderles preguntar directamente sobre esos viajes. ¿Sale? Y esa es la metodología desarrollada para captar
la información. ¿Sale? Nosotros, en este momento, por las cuestiones de la pandemia, no podemos poner en práctica este procedimiento de captación de datos. Tenemos que recurrir a medios electrónicos para hacer algunos ensayos de cómo se podría hacer la captación de la información a partir de herramientas tecnológicas y respetando el distanciamiento social. Esta parte es fundamental, pues en este momento, para nosotros, para seguirnos cuidando, pero también constituye un buen reto metodológico saber si es posible encontrar instrumentos y procedimientos de captación de datos de forma remota. ¿Sale? Ustedes van a diseñar un cuestionario tomando como base el que proporciona el INEGI y van a diseñar un procedimiento de captación de datos. Yo aquí les estoy proporcionando los elementos básicos de cómo se realizó el levantamiento de información en la encuesta Origen-Destino 2017. ¿Sale? Considerando cuál es la población objetivo, ustedes ya tienen una población objetivo, ¿sale? Tendrán que determinar este dato, cuántas personas de 6 y más años habitan en la zona en que ustedes quieren hacer el estudio. La unidad de observación son las viviendas y sus hogares. Bueno, también necesitamos saber cuántas viviendas y cuántos hogares tenemos en la zona de estudio. ¿Sale? La zonificación, nosotros estamos tomando los AGEPs, no vamos a hacer distritos. ¿Sale? No vamos a hacer distritos, ya tenemos los AGEPs y eso lo vamos a tomar como zonas dentro del área de estudio. El periodo de referencia, bueno, aquí nos dice que se aplican 2 entrevistas y esas 2 entrevistas se van a realizar, bueno, pues una para los viajes de martes a jueves y otra para los viajes de sábados. Un periodo de levantamiento que en nuestro caso va a ser a partir de la siguiente semana, que se concluya con el diseño del cuestionario y hasta, pues por lo menos 2 semanas antes de que termine el semestre, para que durante ese periodo estemos captando información de la movilidad de las personas. El método de recolección obviamente va a cambiar, no va a ser mediante entrevista cara a cara, sino que tendrá que ser mediante algún formulario digital que se llene a distancia y la invitación sea en redes sociales o invitación directa por correo electrónico. Y los instrumentos, el cuestionario va a tomar bueno, se va a volver un formulario digital y una tarjeta de viajes que también la vamos a diseñar digitalmente para captar, pues, la información. Valdrá la pena que tengamos tal vez alguna orientación o algún video de orientación sobre cómo tendrían que llenarse el formulario o los formularios de cuestionario y de tarjeta de viaje. O sea, ustedes tienen que pensar en este momento o ir pensando cómo es que se tiene que realizar la captación de información para una encuesta que realicemos en la zona de estudio
que eligieron. Y bueno, pues quiénes serán sus informantes. Ok, eso es, en esta semana ustedes tendrán que establecer un procedimiento para la captación de información, ¿sale? Ahora bien, tenemos una situación, dado que el trabajo, pues sí, estas actividades implican bastante tiempo de trabajo para los formularios, para crear y editar el formulario, pues lo recomendable aquí es que sea un trabajo en equipo. Ustedes platicarán de acuerdo a las zonas que eligieron y van a formar equipos de hasta 3 personas para diseñar y aplicar las encuestas. Básicamente la encuesta va a ser la misma, por lo que los formularios serán diseñados o podrán diseñarse en conjunto todo el grupo, todos los estudiantes que están registrados. Sin embargo, la realidad o la cuestión que tenemos aquí, pues es que no todos los integrantes en este momento están cumpliendo con sus actividades. No es mi intención herir susceptibilidades ni tomar a nadie, por ejemplo, ni poder evidenciar. Pero aquí estoy compartiendo, muchachos, las actividades que se han desarrollado a lo largo de estas 6 semanas, mes y medio que llevamos trabajando. Tenemos 7 actividades. Y si, bueno, ahorita estoy haciendo una exploración superficial, ustedes en rojo pueden identificar pues el cumplimiento o no cumplimiento con las actividades, ¿sale? Entonces, personas regulares en el cumplimiento de las actividades tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, digámoslo así. Hay 11 personas de las 20 que están registradas que están cumpliendo regularmente con sus actividades. Entonces, pues para hacer el diseño de los formularios, idealmente esperaría que todos participaran para diseñar el formulario, se repartieran secciones y de esa manera todos con un mismo formulario o todos trabajen en la edición del formulario, en el registro de las preguntas y ya después ese formulario lo tomen para aplicarlo a su zona de estudio particular. Pero en esta semana en particular, sí necesito que al menos las 10 personas que están entregando actividades regularmente se coordinen, ¿sale? Y comiencen a diseñar el cuestionario. Bueno, los instrumentos que se van a ocupar, que es el cuestionario y la tarjeta de viajes, ¿sale? Con la intención de que ese formulario y esa tarjeta de viajes los difundamos en la zona de estudio a través de medios electrónicos y captemos la información de varias personas, al menos 100, 150 personas, para pues, obtener información sobre la movilidad de esas personas en la zona de estudio. ¿Sale? Bueno, recapitulando, el instrumento que vamos a revisar ahorita en las diferentes secciones, esperaría que lo trabajaran en forma colectiva al menos las 10 personas, 11 personas que trabajan
regularmente en la materia, que están entregando actividades y que mediante el grupo de WhatsApp necesito que se pongan de acuerdo en la semana quiénes van a trabajar qué partes del instrumento para que en esta semana quede el formulario editado y la tarjeta de viajes, bueno, el cuestionario y la tarjeta de viajes queden editados en 2 formularios y con ese instrumento ya nada más se hagan las adaptaciones para aplicarlo a la zona de estudio en particular. Así es que regreso con la parte del instrumento. Aquí nos decían que tenemos 2 instrumentos. Uno es el cuestionario y otro es la tarjeta de viajes. ¿Sale? Me voy a adelantar en la presentación. Este es el cuestionario de la encuesta origen-destino. Este es un cuestionario en papel, digámoslo así. Este cuestionario en papel se tiene que editar, se tiene que pasar a un formulario que sea de fácil contestación por parte del informante y que nos permita captar información. Este es el cuestionario y esta es la tarjeta de viajes. Esto está en formato papel. Nosotros, como no podemos acudir al domicilio y no podemos acudir a otros domicilios por seguridad, ni siquiera de nuestros familiares, pues vamos a diseñar un formulario para el cuestionario, un formulario para la tarjeta de viajes, y ese formulario lo vamos a compartir. Y la idea es que todos, al menos los 10, 11 estudiantes que trabajan regularmente en la materia, que están entregando regularmente actividades, pues diseñen estos 2 instrumentos en la herramienta de formularios de Google y después nosotros empecemos a compartir este formulario para habitantes de nuestra zona de estudio elegida y captemos información. ¿Sale? Para eso el día de hoy vamos a hablar de lo que se llama el diseño conceptual de los instrumentos, porque estos instrumentos, que son 2, el cuestionario y la tarjeta de viajes, están soportados en elementos conceptuales que nos dicen que estos instrumentos miden el patrón de movilidad de las personas, ¿sale? Y necesitamos conocer, bueno, cómo es que se integran conceptualmente estos cuestionarios. ¿Qué es lo que están midiendo? ¿Sale? Porque ustedes van a hacer el diseño, pero necesitan conocer la base conceptual de estos instrumentos. ¿Cuál es la base conceptual? Bueno, para eso me voy a ir definiendo primero. Los instrumentos tienen un marco conceptual. ¿Qué debemos entender por marco conceptual? El marco conceptual de los instrumentos se refiere al ordenamiento de los temas, categorías, variables y clasificaciones de los datos que vamos a recabar en un levantamiento. También incluye las definiciones formales de cada uno de los conceptos que se utilizan en los instrumentos de observación, que, bueno, pues estos tienen que ser consistentes con un marco conceptual. Lo que les decía hace un momento, bueno, a ver, ¿qué es viaje? ¿Qué son viajeros? ¿Qué es un modo de transporte? ¿Qué es un medio de transporte? Todas esas definiciones de los conceptos se establecen en un marco conceptual para que se diga, para este estudio se entiende por viaje tal cosa, se entiende por modo de transporte tal cosa, se entiende por origen, por destino, por trayectoria de viaje,
por distribución horaria, esto se entiende, ¿sale? Y este marco conceptual nosotros lo podemos consultar en esta página, ¿sale? En esta página nosotros podemos consultar el marco conceptual de la encuesta Origen-Destino del 2017. Y ahí se van a detallar claramente cuáles son los temas, cuáles son las categorías, las variables, las clasificaciones y las definiciones formales. ¿Ok? Ahora, sobre ese marco conceptual se hace un diseño conceptual de los instrumentos. El diseño conceptual es la serie de actividades mediante la cual se identifican las necesidades de información, es decir, qué información requiero recolectar del informante para conocer los patrones de movilidad. Con base en las cuales se determina el marco conceptual de los instrumentos, los temas, las categorías, las variables y clasificaciones. Y a que serán referidos los datos, los esquemas para la representación de resultados, los instrumentos para su captación y los criterios de validación. Estos diseños conceptuales generalmente toman la forma de tablas donde organizamos temas, categorías, variables y las clasificaciones de las variables. De esta manera, los instrumentos se van organizando y cada sección de instrumento corresponde a una variable que quiero medir. ¿Sale? Particularmente para los cuestionarios que tomó el INEGI para la encuesta 2017, pues lo que voy a presentar a continuación es el diseño conceptual. Para la encuesta 2007, el diseño conceptual es similar, hay variaciones. Y si revisamos encuestas origen-destinos en otros países, veremos que pueden tener diseños conceptuales similares, pero finalmente cada uno se va adaptando al contexto particular de su país. Bueno, el diseño conceptual de la encuesta Origen 2017 tiene como primer tema la vivienda, ¿sale? Ese es su tema inicial. Ese tema tiene categorías, en este caso solo una categoría. Cada categoría puede tener una o más variables y cada variable puede tener una o más clasificaciones. Las clasificaciones al final son los valores que puede tomar la variable y que nosotros en el diseño los enlistamos para que el usuario nos diga si es la 1, la 2, la 3, la 4 o la 5. Aquí nos dice que hay 5 clasificaciones. Entonces, por ejemplo, en el tema vivienda, la categoría son viviendas particulares habitadas. Si yo llego a un número exterior y ese número exterior veo que es un predio vacío, entonces lo voy a dejar de lado. Este número exterior no me proporciona información. Si veo que es una vivienda particular y está habitada, entonces la variable a medir es cuántos hogares hay en esa vivienda. Puede ser un hogar, puede ser 2 hogares, puede ser de 1 hasta 5 hogares. O puede ser que la quinta opción sea 4 o más hogares. Y entonces las posibles respuestas o clasificación de esta variable es que tengo un hogar, 2 hogares, 3, 4 o 4 o más hogares. ¿Sale? Ese es el tema de vivienda. Después paso al tema de hogares. La primera categoría del tema de hogares es total de hogares. ¿Sale?
Y en ese total de hogares hay una variable que se llama disponibilidad de vehículo. Y esa variable tiene dos opciones. Si dispone de vehículo o no dispone de vehículo. ¿Sale? Pensando en el diseño del formulario, cada tema debería de ser una sección en el formulario que se llame vivienda, ¿ok? Y cada sección debe tener una categoría y cada categoría una pregunta. Cada variable en realidad es una pregunta y esa variable puede tener diferentes opciones de respuesta. Claro, aquí, ojo, no se están planteando las preguntas. Se está tomando conceptualmente qué es lo que mide el cuestionario. En la categoría de hogares, en la categoría total de hogares, hay una variable que va a medir la disponibilidad de vehículos. Si dispone o no dispone. La categoría de hogares que disponen vehículos, esto sería, si sí dispone de vehículos, pregunta tipo de vehículos. ¿Es un auto o una camioneta? ¿Motocicleta o motonetas? ¿Bicicleta? Claro, nosotros tenemos que preguntar o tenemos que aclarar qué se entiende por vehículos. Porque un informante puede decir, bueno, cuando le preguntan, ¿tienes vehículos? Dice, pues no. Pero resulta que tiene una bicicleta y sí es un vehículo, ¿sale? Porque asumimos que el vehículo tenía que ser motorizado. Bueno. Otra categoría, hogares que disponen de autos o camionetas. ¿Cuántos autos o camionetas disponen? 1, 2, 3, 8 y más. Aquí pues viene la lista de las posibles respuestas o clasificaciones de esas respuestas. Pasando a otro tema, ya tengo el tema vivienda, tengo el tema hogar, ahora viene el tema autos disponibles en el hogar. ¿Sale? Autos o motos disponibles en el hogar. Tipo de holograma. Holograma 00, holograma 0, holograma 1, holograma 2 o no está especificado. Tema siguiente, características de la población. Categoría, población en hogares. Parentesco. Es el jefe del hogar, es la esposa, hijo, nieto, otro parentesco. Sexo, hombre, mujer. Edad. Aquí nos está diciendo que las edades se relacionan por grupos quinquenales o grupos decenales. Eso puede ser de 6A, de 6A. Aquí tendríamos que tener una lista de todos los grupos, ya sea quinquenal o decenal. Eso es de la población en general. Población de 5 más. Nivel de escolaridad. ¿Qué nivel de escolaridad tienen los integrantes del hogar? Población de 12 y más. Condición de actividad. Si es población económicamente activa, obviamente yo tengo que saber qué es la población económicamente activa. Si es una población no económicamente activa o no lo podemos especificar. Pensando en un formulario, por supuesto que tenemos que ponerle notas a estos puntos. Tercera categoría en este tema, población de 12 y más años económicamente activa. Bueno, si tengo población económicamente activa aquí, me voy a esta parte.
condición de la ocupación. Están ocupadas, están buscando trabajo o están desocupados o no especificado. Continuación del tema características de la población. Categorías, 12 y más años. Tipo de actividad no económica. O sea, está estudiando, se dedica a los quehaceres del hogar o cuida a sus hijos, es jubilado, es incapacitado permanente para trabajar o tiene otro tipo de actividad no económica. Habría que especificar qué actividad no económica. Si hay dudas en qué sería la actividad económica o no económica, en el marco conceptual del instrumento se definen estos elementos. El siguiente tema son viajes realizados por la población de 6 y más años en un día entre semana. Y aquí nos dice la primera categoría, viajes realizados por la población de 6 y más años en un día entre semana. Ya sabemos que es de martes a jueves. La variable es área geográfica y municipio o alcaldía. Y aquí tomamos una clasificación. Dependiendo de dónde viva, vamos a elegir una delegación, un municipio, ya sea en Ciudad de México, Estado de México o Hidalgo. Bueno, aquí ya sabemos que son alcaldías. Una vez que defines el municipio, defines el distrito. En este caso, para nosotros sería el AGER. En Ciudad de México tienes de 1 a 84 distritos. En Estado de México tienes de 1 a 118 distritos. En Hidalgo tienes un distrito. Tipo de lugar de origen y tipo de lugar de destino. Aquí ya estamos definiendo origen y destino. ¿De dónde surge tu viaje? Del hogar. ¿A dónde va tu viaje? A la escuela. También puede surgir en la escuela, oficina, fábrica. Aquí tenemos que marcar origen, destino, dependiendo, obviamente, de tu intención de viaje. ¿Sale? Estas son algunas categorías, son los valores que vamos marcando. Dentro de esa misma categoría, otra variable es la hora de inicio de viaje. Horas y minutos en formato de 24 horas. Duración del viaje, propósito del viaje, modo de transporte. Y entonces aquí ya empezamos a captar información sobre la distribución de viajes. Y tenemos en cada una de las clasificaciones las opciones disponibles que podría elegir el encuestado. Si esto ustedes lo van traduciendo al formulario, pues se estarán dando cuenta que más o menos la pregunta es ¿qué modo de transporte utilizas? Y entonces aquí las categorías de respuestas son motorizado y tendríamos que hacer una lista para automóvil, colectivo, taxi, con aplicación, sin aplicación, metro, autobús, RTP o M1, autobús, motocicleta, trolebús, etc. Eso si fuera motorizado. Si fuera no motorizado, bici, taxi, bicicleta, otro, caminando u otro modo. Claro, esto en Ciudad de México, bueno, en zona metropolitana del Valle de México aplica. Si
lleváramos este estudio a otra ciudad mexicana, tendríamos que adaptar las opciones a la disponibilidad que hay en la ciudad. Otro tema, viajes realizados por la población en un día entre semana. Bueno, es la continuación, perdón. Ahora viene la categoría viajes realizados por la población de 6 y más en un día entre semana, el tipo de transporte que ocupa, el número de veces que se usó el mismo modo de transporte en un mismo viaje, el número de modos usados en un viaje. O sea, en un viaje, por ejemplo, de tu hogar a la escuela, ¿cuántos modos ocupas? El número de medios de transporte usados en el mismo viaje, viajes realizados por la población, el tipo de transporte público que utilizas, y así se va desagregando la encuesta origen-destino, y ustedes obviamente ya van identificando qué variables se asocian a qué tipo de modelo de transporte. Por ejemplo, en las primeras categorías veíamos preguntas asociadas a la generación y atracción de viajes. En el segundo bloque, pues ya estamos hablando pues del reparto modal. En toda esta parte estamos hablando del reparto modal. ¿Qué modos de transporte ocupamos? En esta parte, pues nos dicen si es un transporte privado, condiciones de las paradas intermedias, número de paradas intermedias, motivos para la parada intermedia, costos del transporte, estación de ascenso y descenso, número de personas en auto, lugar de estacionamiento, número de personas que viajen en motocicleta, dónde dejan la motocicleta. Y después de la repartición modal, ahora hablamos de la repartición horaria. ¿Sale? Ya empezamos a hablar del tiempo de estacionamiento, condición de pago, costo de estacionamiento, tarifas, tipo de holograma del auto, viajes entre semana. Bueno, aquí ya viene datos sociales, sociodemográficos, sexo, edad, área geográfica, número de viajes, propósito de viaje, tipo de lugar, origen y tipo de lugar, destino. Bueno, esto ya lo habíamos revisado. Propósito de viaje, modo de transporte, tipo de transporte. Y por acá debe de venir bueno, aquí nos faltó el horario, la duración del viaje y la hora de salida. Al final, como les comentaba, este diseño conceptual permite la formulación de un cuestionario particular donde pues ya viene los datos de identificación, el control de la vivienda, ya vienen las preguntas o los ítems particulares que tendrá que llenar el encuestador y en su momento el informante. Aquí vamos a revisar. Les voy a compartir el enlace para que vayan a los instrumentos que ocupó la encuesta. En el chat del grupo, bueno, de la sesión, les voy a poner el link para que ustedes vayan a los instrumentos. Tenemos aquí metodología de la encuesta origen-destino. Es un documento que ya había compartido anteriormente. Y en la parte de abajo, pues viene el cuestionario a partir de la página
a partir de la página 80 y la página 58, estoy presentando en este momento, se muestra el cuestionario. Encuesta origen-destino en hogares en la zona metropolitana del Valle de México. Datos de identificación, control de la vivienda, dirección de la vivienda, control del cuestionario. Y ahí vienen todos los ítems que tienen que contestar. Primera entrevista, segunda entrevista, resultados de personas. Bueno, estos son datos de control, pues, del encuestador. Y ya después comienza entonces con el llenado de las secciones, ¿sale? ¿Cuántas personas viven normalmente en esta vivienda? Y aquí vienen las preguntas. Lo que yo les mostraba en la presentación, pues es el diseño conceptual, pero estas variables se tienen que traducir en preguntas concretas, como la que tenemos aquí en este momento. Dice, ¿cuántas personas viven normalmente en esta vivienda, contando a los niños chiquitos, ancianos y personas con discapacidad? Entonces, lo que ustedes tendrán que hacer es revisar detalladamente este cuestionario, ¿sale? Y repartirlo entre las personas. En este caso, yo en este momento tengo a 8 personas nada más: Eduardo, Enrique, Eric, Ernesto, Irving, Karen, Mucio y Vilma. Tengo 8 personas en este momento que asumo son las personas, bueno, son las personas que han estado entregando constantemente sus actividades, y lo que vamos a tener que hacer es repartir las preguntas que vienen aquí, todas las preguntas registradas en este cuestionario, repartirlas entre 8 personas y empezar a trabajar un mismo formulario para las 8 personas para registrar todas las preguntas que vienen aquí y posteriormente empezar a compartir estas preguntas a personas que vivan en la zona de estudio. ¿Sale? Ustedes podrán ver que no es un cuestionario corto. Por el número de opciones posibles, sí implica bastante trabajo de edición, y pues en esta semana, el trabajo de esta semana está orientado justamente al diseño de este formulario. ¿Sale? Después del cuestionario tengo la hoja de viajes que estoy mostrando aquí. Y esta hoja de viajes, pues es un concentrado que se le da a cada individuo del hogar para que registre los viajes que hace en un día entre semana, de martes a jueves, y otro que hace en un día sábado. Nosotros tendríamos que explicar detalladamente a la persona cómo hacer este registro. La tarjeta de viajes es un instrumento más corto, pero necesitamos explicarle detalladamente al usuario, o más bien al informante, cómo tendría que contestar. Bueno, muchachos, se acabó el tiempo. Les voy a pedir que revisen lo antes posible este documento del cuestionario, y en el siguiente video pues voy a mostrar cómo lo repartimos, y pues básicamente todo el trabajo de esta semana está orientado al formulario. Yo en el siguiente video voy a explicar un poquito cómo ocupar la herramienta de Google para formularios,
y voy a buscar materiales de apoyo, pero básicamente todo el trabajo de esta semana está enfocado a la edición de este formulario. Pues de mi parte es todo, muchachos. No sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario. Yo, profesor, entonces la encuesta origen-destino la vamos a hacer en un formulario de Google. Así es, Eric. Lo vamos a hacer en un formulario de Google y la vamos a compartir de forma remota. Entre todos los integrantes del grupo van a estar trabajando las preguntas en un mismo formulario para todos en esta semana. Ok, profesor, esa era mi duda. Vale. Sí, también la idea es que sea con la cuenta institucional que tenemos para que pues nos permita guardar y compartir esta información. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿No? Bueno, pues entonces hay que coordinarse a través del grupo de WhatsApp y vamos a dejarles de aquí, muchachos. Nos vemos la siguiente semana. Estoy al tanto de sus dudas a través del correo electrónico y del grupo de WhatsApp. Voy a detener la grabación